El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de verdad creen? Pues miren, que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La orfandad es la expresión, digamos, como con mayor fuerza que encuentra el hagiógrafo bíblico para hablar de la experiencia del abandono, del rechazo, de la soledad. Porque esta situación se hace insoportable muchas veces para el corazón humano, ya que el amor paterno o materno es la última garantía que le puede quedar a alguien en esta vida después de que le han fallado todos. El único refugio más seguro, cobijo, peña o amparo o lugar de consuelo que nos puede quedar a nosotros los seres humanos después de que todos fallan, de que hay traición, de que hay decepción, de que hay desilusión, de que hay abandono de parte del mundo o de muchos, siempre el refugio más seguro en el ámbito psicológico para el ser humano y en el ámbito afectivo es el amor del padre o de la madre. Uno sabe en el fondo que en última instancia, cuando todos traicionan y abandonan, le queda el amor de una mamá o de un papá. Pero cuando no se tiene ni siquiera ese amor, cuando no se tiene esa seguridad en este mundo, ¿qué le queda al corazón humano? Nada. Su vida se convierte en un completo laberinto y en un abismo sin salida, en donde intenta encontrar la luz por todos los lados y no aparece. Y es de esto que nos está hablando precisamente el salmista, de la experiencia, del respaldo, del apoyo, del cobijo de Dios cuando todos, absolutamente todos se han ido. Dirá el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor nunca me abandonará. El único refugio seguro que nos va a quedar a nosotros en este mundo, no solamente a nosotros los cristianos, sino a todos los seres humanos, es el amor de Dios. Y por eso quien no esté llegando a una certeza profunda del corazón, no de la mente, porque eso no le va a servir, quien no esté llegando a una experiencia profunda, a una certeza profunda que da el Espíritu del Señor en el corazón, no va a resistir, no va a aguantar. Jesús es muy claro en decir
me abandonarán, todos se dispersarán. Y es una realidad que el cristiano que quiera seguir fielmente al Señor va a experimentar. Si no, hay que preguntárselo a los santos, desde los que han sido más generosos hasta los de menos. ¿Qué fue lo único que le quedó a la Virgen en el momento de la cruz? Solo el discípulo amado, y eso porque ya había sido purificado su amor. Y este sacerdote es lo único que Cristo tiene para entregarle a la Madre. No está San José, no hay nadie. No existe nadie que pueda consolar su dolor. Solo existe un apoyo, y es San Juan, el abandono total. ¿Nosotros estamos preparados para eso? Y no para estar acusando y señalando, ni llenándonos de resentimiento y reclamo, porque es una experiencia necesaria en la purificación de nuestras maldades. Cuando durante toda nuestra vida, a lo mejor traicionando al Señor, hemos buscado garantías y seguridades y esperanzas en otras cosas, y nuestro corazón no puede estar detenido pretendiendo hacer lo mismo, aferrándose a las seguridades humanas, cuando no podemos. Todos me abandonarán. Es la experiencia humana que vive Cristo. Y es cierto, porque todos los que le habían profesado más amor se fueron, lo dejaron solo, hasta Pedro, que le dijo: estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Lo abandonó, no aguantó. Esa es la realidad de la experiencia cristiana, para un cristiano que quiere ser fiel. Para un cristiano mediocre siempre van a haber muchas compañías en este mundo, siempre. Para un cristiano superficial que no es de verdad y que no quiere seguir fielmente al Señor, siempre tendrá quien lo acompañe en este mundo. Para un cristiano que no está dispuesto a seguir generosamente al Señor, siempre tendrá muchos respaldos en este mundo. Porque en este mundo encontramos compañía, no crean que no. Eso cuando nos decidimos de qué manera queremos vivir nuestra vida cristiana. Pero todos los santos. En estos días estuve en un lugar y pusieron un audiolibro de San Alfonso María de Ligorio, gran doctor de la Iglesia y padre de la moral, un santo extraordinario. Y ese audio era del perfecto amor a Jesucristo. Y hablaba de todas estas cosas. Solo 3, 4 audios que alcancé a escuchar de ese libro me impactó muchísimo. Y entonces, cuando terminó el audiolibro, le pregunté a la persona: yo nunca he sabido nada de San Alfonso María de Ligorio, solo escucho cositas muy mínimas. Y me dijo: padre, San Alfonso María de Ligorio sufrió mucho, muchísimo. A él, poco a poco, lo fueron dejando solo, hasta tal punto que su misma comunidad lo despreció y lo rechazó. Y es muy particular porque ese es el trayecto de los hombres y mujeres que se deciden por el Señor. Es paradójico, pero es el camino de la pobreza de espíritu, de la que habla el Señor en las bienaventuranzas. Y fue la oportunidad más grande que él tuvo para experimentar esto que dice Jesús: todos me dejarán solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué va a definir si verdaderamente esa experiencia es pura, recta, y esa búsqueda recta en nuestro corazón? La tribulación que vamos a pasar todos. Cuando
El Señor, como lo advertía con los profetas, a esos que quieren ser fieles, los prueba en el fuego como se prueba la plata y como se prueba el metal precioso del oro. San Pablo lo dirá en otras palabras, dice, uno fue el que sembró, otro fue el que regó, refiriéndose a Apolo, a él y a Cefas, pero hay uno que es el que da el crecimiento. Y dice, de todas maneras, al fin, cada construcción será sometida a prueba. Y cuando venga el fuego a abrazarlo todo, pues cada construcción será pasada por el fuego y nos daremos cuenta cómo fue construida, si con hierro, con metales preciosos, si fue construida con piedras o si fue construida con madera o con heno. Porque lo que ha sido construido con heno, pues el fuego se lo lleva rapidísimo, ¿sí? No aguanta mucho. Lo que es construido con madera arde un poco más, resiste un poco más. Lo que ha sido construido con metales preciosos va a aguantar. Bueno, y de eso nos dan testimonio nuestros hermanos en el purgatorio. Algunos de ellos no construyeron con el verdadero material que se necesita para que una obra pueda resistir. Cuando la Virgen se aparece en Fátima en 1917, el racionalismo tenía invadida la doctrina de la Iglesia, no en su totalidad, porque siempre ha encontrado el Señor algunos corazones que conserven la pureza de la fe. Pero la Iglesia estaba siendo muy atacada por el racionalismo. La Iglesia no le ha tenido miedo a las armas nucleares, a las metralletas, no. Digamos que el temor más grande siempre de la Iglesia ha sido la perversidad doctrinal, el daño doctrinal, porque ella sabe que el daño más grande lo ha recibido por la impureza doctrinal. Y por ahí viene la lujuria, vienen las impurezas, viene todo lo demás. Cuando un corazón no se cuida de la pureza doctrinal, por ahí le entran todos los vicios, todos, avaricia, bueno, todos los que nosotros conocemos y sabemos que pueden someter el corazón humano. 1917 se aparece la Virgen y todo, espiritualmente, moralmente, desde la fe, todo se quería medir desde el racionalismo. Y fue un conocimiento tan grande y tan alto en el tema de la moral y la doctrina cristiana, en el ámbito teológico, lógicamente, en sacerdotes, obispos, tanto que al cura de Ars ya le había tocado esto en Francia. Le tocó luchar contra esta tibieza tan fuerte en la vida sacerdotal, en la vida de los obispos. Sí, esto fue tremendo. El Papa Benedicto XVI toma alguna cita de aquella época en algún libro, citando cómo estaban de afectados los obispos en esa época. Y si estaban afectados los obispos, pues imagínense cómo estaban muchos sacerdotes, y si estaban afectados los sacerdotes, imagínense cómo estaban de afectados los fieles. Pero Dios encontró un hombre muy sencillo, el santo cura de Ars, que se aferró al amor de la Eucaristía, de la palabra del Señor, del Santísimo, y se quedó solo el santo cura de Ars, solo. La grandeza de lo que Dios hizo en él se vio después de su muerte. Al santo cura de Ars le tocó sufrir mucho desprecio, mucho, hasta de la misma gente por la que él se estaba entregando. Ese pobre, bueno, pobre no, un hombre pleno, pero casi se vuelve loco. Tuvo sus crisis psíquicas muy fuertes por el abandono, porque esto es una realidad. La Virgen se aparece y habla de tres cosas, pero sobre todo dos que son muy escandalosas para los presupuestos y las conclusiones de una teología racional, de una espiritualidad racional, de una moral muy racional, de una fe muy racional, de una pastoral dentro de la Iglesia muy racional,
y dice, hay purgatorio y hay gente en el purgatorio. Sor Lucía, que es la que la ve, que la escucha y habla además con ella. Los tres no tenían estas gracias. Jacinta la veía y la escuchaba, pero no podía hablar con ella. Y Francisco la escuchaba, pero no la veía. Bueno, no recuerdo bien si era que la veía, una de las dos, pero solamente tenía una de esas gracias. Pero bueno, lo fundamental aquí es que Lucía le pregunta por dos de sus compañeritas, amiguitas de ellas. En 1917 vivían en el campo, era un ambiente muy sano todavía, muy puro, ¿sí? Y son dos jóvenes. Y de una le dice, ya está en el cielo. De la otra le dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta la parucía. Según las palabras de la Virgen, todavía está allá, ¿sí? Purificando. Y enseguida eso, para el racionalismo es fatal, ¿sí? Eso raya, chilla, ¿sí? Incomoda y hasta perturba a algunos que no tienen su fe puesta en el Señor. Y luego tienen la visión del infierno, porque además de este racionalismo dentro de la Iglesia, negaba y decía que el infierno estaba vacío, que ya no habían condenados, ¿sí? Que es tan grande la misericordia de Dios que no hay nadie en el infierno. La Virgen allí les permite tener una visión a los pastorcitos y ven el infierno y las almas de los condenados, diferentes a lo de los demonios, ¿sí? Según la visión. No es que se confundan con los demonios, son diferentes. Esto inspira en ellos un deseo de penitencia muy alto, porque la Virgen les dice, dense cuenta cómo los pobres pecadores están llegando al infierno y se están condenando porque no hay quien ore por la conversión de ellos. Causó tanto escozor y tanta dificultad de aceptación esto en la Iglesia, que el mensaje de Fátima estuvo muchos años en discernimiento. Luego es el Papa Juan Pablo II quien ya abre la puerta, y Benedicto XVI, en ese momento el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la vía que tiene el Papa para conservar lo fundamental de nuestra identidad cristiana, que es las sanas costumbres y la doctrina, la fe de la Iglesia, la pureza de la fe, y da la interpretación al mensaje y dice, esto es cierto. Y la Iglesia aprueba Fátima, aprueba los mensajes de Fátima como un respaldo para poder comprender mejor la revelación bíblica. Existe el purgatorio, existe el infierno, hay gente en el purgatorio, hay gente en el infierno. De hecho, el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, cuando habla de la índole escatológica de la Iglesia, no lo niega, dice que efectivamente esta es una posibilidad, o la salvación o la condenación. Algunos que quieren hacer ver al concilio como muy relajado, no, es muy concreto, y lo dice claramente. La Gaudium et Spes lo dice, varios documentos del concilio. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida, y cuando no hay esta claridad del amor se vuelve más atrevida todavía aún. Por eso Benedicto XVI hablaba de caridad en la verdad, porque es el verdadero amor. Un amor sin verdad, dice él, es un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Y pasa hoy con este relativismo dentro de la Iglesia. Todo el mundo se ampara y se auxilia y tiene como escudo la caridad. Este es el amor de Dios, pero como cada uno lo piensa. Y el criterio del amor es Cristo, no es el nuestro. El criterio del amor es Cristo, no es el consenso.
de la mayoría. Porque la mayoría de los católicos hoy piensan así, entonces eso es así. Eso es absurdo en el camino evangélico y de la fe, porque la mayoría de los que en esos momentos se constituían como cristianos alrededor de Cristo, porque habían sido seguidores de Cristo, la mayoría estaban equivocados, hasta los apóstoles. A nosotros no nos debe escandalizar de que en el siglo IV un 90 o 95%, bueno, no sé las cifras exactas, pero una cifra altísima de miembros de la jerarquía de la iglesia estaban contaminados de arrianismo. Eso no nos debe escandalizar porque eso pasa. Jesús dijo, me dejarán solos. A nosotros no nos debe asustar que en la época del santo cura de Ars, el mundo eclesial constituido hasta el momento se estaba pervirtiendo. A nosotros no nos debe escandalizar que en la época de San Alfonso María de Ligorio había un relativismo altísimo dentro de la iglesia, o que con Santa Teresa de Jesús, que hasta sus mismas monjas del convento la encerraron y la maltrataron, o un San Juan de la Cruz, cuando quiso llevar una vida radical, sus mismos frailes lo metieron a la cárcel. Eran la mayoría contra él. Era la mayoría contra Santa Teresa de Jesús. Son los santos, así, al fin de cuentas, como dice San Juan Pablo II y Benedicto XVI, los que han sido los verdaderos reformadores de la Iglesia, los verdaderos testigos del amor y de la caridad. A nosotros no nos debe escandalizar que en tiempos de San Luis María Griñón de Montfort la misma jerarquía estuviera permeada de errores cristianos altísimos. ¿Y por qué nos asusta que Benedicto XVI haya dicho que esta dictadura del relativismo ha permeado no solo la sociedad? Bueno, aunque él cuando habla sociedad incluye a la Iglesia como una sociedad, porque así la llama el concilio también, una sociedad humana, pero también divina, ese es su misterio. Está permeada de relativismo. A nosotros no nos debe asustar y escandalizar que hoy haya relativismo y que haya criterio anticristiano en la jerarquía. Eso no nos debe escandalizar ni asustar. El Señor dijo, me dejarán solo. Y que esto haya en los laicos, y que esto haya en la vida religiosa. Lo hay, es real. Y no se escandalicen, nos lo ha advertido el Señor estos días. En el mundo van a tener tribulaciones si me quieren seguir, pero ánimo, yo he vencido al mundo. No se vayan a entregar allá, en los brazos de ese relativismo. Se lo advirtió a sus discípulos. Porque el miedo al abandono y a la no aceptación nos hace ponernos de rodillas y entregarnos en brazos de cualquiera. Porque cuando alguien se siente huérfano y todavía no ha llegado a esa seguridad y experiencia del amor del Padre, es capaz de hacer lo que hizo Pedro. Prefirió la aceptación de unos cuantos, porque ese era su refugio, que no me vayan a dejar, no lo conozco, déjenme aquí en el fuego calentándome, sí. Yo no lo conozco, déjenme aquí por favor, no lo conozco. La carencia de amor nos puede traicionar si no lo orientamos ordenadamente a buscar al Señor como nuestro único refugio. Judas, por no quedarse sin plata, lo vendió mejor. Y los otros apóstoles, por no perder la aceptación del consenso judío, porque es que todos gritaban allá, crucifícale, para que me acepten, sí, lo terminaron dejando solo y se cumplió. ¿Saben qué? Que después ellos se dieron cuenta, se dieron muy duro, porque se vieron fracasados. ¿Saben qué hacen esos brazos? Los agarraron ahí mientras traicionaban a Cristo y después los descartaron. Ustedes no me sirven. Y por eso se dieron cuenta que solamente el Señor era leal
y era la única opción. Entreguémonos en otros brazos para que vean lo que hacen con nosotros. Eso no lo hacen de una. Eso lo hacen después. Porque al mundo, cuando ya no le servimos para darle lo que Él exige de nosotros, nos descarta. Papa Francisco lo dice mucho. La tendencia del descarte hoy en esta sociedad. Te explotan y cuando tú ya no eres, ya no le sirves, te cambian por otro que sí sirva. Eso es como un par de zapatos. Me lo puse bonito, pero ya me parecieron feos. Me los quito, los tiro y voy y me consigo otros. Esto ya no me sirve, para la basura. Y es la tendencia del descarte hoy. Y hoy dentro de la iglesia sí que hay de esto. Pero ¿quién se preocupa verdaderamente por nuestra vida eterna? Por nuestra vida eterna. Porque nosotros lleguemos a la experiencia del amor de Dios. ¿A quién le interesa eso hoy? ¿A quién le interesa nuestra salvación eterna, nuestra santidad? Es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. A muchos les interesa dentro de la iglesia que produzcamos, ¿sí? Pero nuestra vida eterna, que es el regalo más grande que nos da el Señor, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa de todos esos que nos abren los brazos nuestra salvación eterna? A Cristo le importaba la vida eterna de sus apóstoles. Pero ellos no se dieron cuenta. Y fueron y se entregaron en otros brazos. Y Judas por eso va y se devuelve y tira las monedas a los pies de quienes se las habían dado. Me usaron. Ustedes me usaron. Y Pedro después se quedó solo y me usaron. Se aprovecharon de mí. ¿Y cómo se queda? Solo, huérfano, de todo. Ahora sí no tienes nada. Y su única salida es el crucificado. Por eso les dice el Señor, me volverán a buscar. Porque se darán cuenta que nadie va a hacer lo que yo hago por ustedes. Por eso Cristo triunfa. El triunfo más hermoso de Cristo es que no se hace dependiente de la compañía de nadie, es libre. Su única dependencia es la compañía del Padre, el amor del Padre, el respaldo del Padre. Porque todo el que no tenga al Padre como su único respaldo, perece muy fácilmente. Que ese espíritu que el Señor nos va a prometer estos días nos dé esa claridad en el corazón para que seamos libres y nos determinemos radicalmente por el Señor y con ese amor podamos ser verdaderamente libres y plenos hasta para amar. Ya no para pedir, sino para dar, que es la dinámica de ese amor. No es un amor egoísta. ¿Qué hace el amor herido, egoísta, desordenado? Eso aquí para. Deme. Y si tú no le das, te reclama, te reprocha, ¿sí? Si tú no le das, te vuelves un tirano, te vuelves en el enemigo, te vuelves el desprecio, porque eso hace todo corazón egoísta, que no vive en el amor de Dios, solo quiere de todo el mundo, porque no ha encontrado el amor de Dios. Es un amor posesivo, manipulador, controlador, que solamente quiere tener a todo el mundo de rodillas ante Él, dándole. Y hay del que no le dé. Válgame Dios. Caer en esos amores, eso es puro egoísmo, amor propio, no es el amor de Cristo.
El amor de Cristo es un amor de entrega, es un amor de donación, de dar, dar. La Trinidad siempre vive en esa dinámica, dar, dar, dar. El Señor no necesita nada de nosotros, nada. Lo único que necesita es que le abramos el corazón para darnos, porque esa es la naturaleza del amor de Dios. Dar, 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 dar. Y esa es la dinámica de los santos. Se vuelven dadivosos, dan, dan. No están esperando nada a cambio. Todo lo que necesitan van y lo buscan en el corazón de Dios. Que el Espíritu Santo, al fin de cuentas, que es el Maestro, el guía, nos cuide, nos guíe, nos purifique de esas falsas esperanzas e ilusiones, nos santifique en el amor del Padre, nos glorifique en esa plenitud de la gloria de Dios y nos mantenga siempre bajo el cobijo y el amparo del amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa